Vamos a ir a Dios en una oración más. Si gustan acompañarnos, oremos. Dios nuestro, Dios santo, Dios de toda gloria y de toda misericordia, aquí estamos, este grupo de personas, listos, dispuestos, alegres, contentos, rogándote, Dios, que nos ayudes y que nos bendigas con sabiduría y con entendimiento y con inteligencia espiritual, ya que nos disponemos a estudiar tu santa palabra. Te pedimos que nos bendigas, permite que nuestros oídos estén atentos, que nuestros ojos sepan ver tus maravillas y que podamos entender las cosas que tú tienes reservadas para todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos para que tú nos utilices, para que tú nos bendigas y para que nos guíes, Dios, para que cumplamos con ese propósito de alabarte y honrarte. Gracias por los que estarán escuchando. Te pedimos que nos bendigas a todos, que abras nuestros corazones, que abras nuestros entendimientos, que seas tú quien nos enseñe tu santa palabra y que aprendamos a sujetarnos siempre a tu voluntad. Bendice nuestras vidas, bendice cada uno de los días que nos prestas de vida y permite que los sepamos emplear en tu gloria, en tu alabanza, escudriñando tu santa palabra, para que así crezcamos, Dios, para salvación. Gracias por este hogar, gracias por tus hijos que nos reciben en su casa. Bendícenos a todos y permite que hoy estudiemos con diligencia tu sagrada palabra. En el nombre de Cristo, tu Hijo Santo, te lo pedimos. Amén. Si tenemos una Biblia, hagamos uso de ella. Vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 10. 1 Corintios en el capítulo 10. Vamos a ver lo que la Sagrada Escritura tiene para nosotros. Dice desde el versículo 1 al versículo 6. Si les gusta anotar, sí, con confianza. ¿Listos? ¿Listas? Dice 1 Corintios capítulo 10. A partir del versículo 1 dice la sagrada palabra de la siguiente manera. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta aquí. ¿Quién es el que está hablando? El que está hablando es el apóstol Pablo, inspirado por Dios. ¿A quién le está hablando? A los miembros de una iglesia del Señor que se reunía en el primer siglo en la ciudad de Corinto. Sí. Así que en el primer siglo, cuando ya existía la iglesia, el apóstol les hablaba acerca de algunos eventos que habían sucedido en el pasado. O sea, estas son narraciones que vienen en el Antiguo Testamento, y la pregunta es, ¿por qué el apóstol está hablando de cosas que ya pasaron? Las cosas que pasaron contienen gran enseñanza, contienen gran experiencia, contienen historias, o son historias que nos van a ayudar a entender qué cosas sucedieron. ¿Fueron agradables a Dios o no fueron agradables? ¿Sí? ¿De qué manera se hicieron? ¿Se hicieron con una buena intención o se hicieron con una mala intención? Es de sabios aprender del pasado.
algo que podemos rescatar de el pasado, pues son los ejemplos, porque de ellos podemos aprender. ¿Por qué? Porque si escuchamos que Dios ha castigado a algunos porque pecaron, es obvio que la invitación es clara. Estamos aprendiendo que si nosotros pecamos, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Así que esto nos lo concede Dios con la intención de que aprendamos de las cosas que sucedieron antes. O sea, en otras palabras, y dicho más claro, al estilo nuestro, al estilo mexicano, diríamos que Dios nos da la oportunidad de aprender en cabeza ajena. Porque si estuviéramos aprendiendo de nuestra propia cabeza, pues nosotros estuviéramos sufriendo estas consecuencias por haber cometido algunos de estos pecados. Entonces el apóstol está echando mano de hechos históricos para enseñar las cosas las cosas en las que debemos poner atención en el presente, ¿sí? Y dice el versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. O sea, las cosas que sucedieron históricamente son para tomarse como ejemplo. No aprender de la historia, dice un viejo dicho mexicano, no es otra cosa más que condenarse a cometer los mismos errores. No aprender de la historia es condenarse a cometer los mismos errores. Y pues no es correcto cometer los mismos errores, porque los errores son para aprender, ¿sí? Que pues exactamente son esos errores, cosas que no se deben volver a cometer, ¿sí? Así que aprendamos de los errores de otros para que no cometamos lo mismo. Igual manera, un uso que debemos hacer de las Sagradas Escrituras es precisamente eso. Una aplicación que nosotros debemos hacer de la Sagrada Escritura es que nos habla de hechos que sucedieron en el primer siglo respecto al Nuevo Pacto, y de hechos que sucedieron hace cientos de años en el Antiguo Testamento. Así que los años en la Biblia son muchos. Si comenzamos en Génesis 1:1, pues iremos miles de años atrás. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a aprender en el versículo 6? En el versículo 6 vamos a aprender esto, que las cosas que sucedieron están puestas como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hubo gente en el Antiguo Testamento que codiciaron, y la codicia es pecado. Desear ser mejor no es pecado. Desear mejorar no es pecado. Desear que nuestros hijos estudien y tengan una buena carrera no es pecado. Querer mejorar no es pecado. Pero si en ese mejorar vamos a cometer alguna falta, entonces sí debemos detenernos. Si para mejorar vamos a pensar en robar, entonces ahí sí tenemos que detenernos, ¿sí? Así que la intención aquí es que aprendamos que las cosas que sucedieron antes están puestas para que aprendamos a no cometer los mismos errores. Dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si ese ejemplo viene aquí porque aquellos cometieron el pecado de la codicia, pues es obvio que no les fue bien. Y si nosotros cometemos el mismo pecado, pues ni siquiera tenemos que preguntar cómo nos va a ir, porque ya sabemos que es pecado. ¿Sí? Vean
subrayen en el versículo 6 la palabra codiciaron, es la última palabra. Ahora vean en el versículo 7, ni seas idólatras. Sí. Subrayen la palabra idólatras. Algunas cosas que hicieron, ¿sí?, algunas personas en la historia que hicieron enojar a Dios y Dios los castigó. Dice, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Sí? Otro hecho que hicieron aquellas gentes en su tiempo y que pecaron, que hicieron enojar a Dios y que recibieron su justo castigo. Dice el versículo 7, el versículo 8, ni forniquemos. ¿Sí? Subrayen donde dice forniquemos. ¿Sí? La fornicación, el pecado de la fornicación se refiere a los pecados en cuanto al sexo. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuánta gente murió, según el versículo 8, por este pecado? 23,000 gentes murieron. 23,000 personas de lo que en aquel entonces se hacía llamar el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento Dios tuvo un pueblo, que fueron los judíos, los hebreos, o también llamados los israelitas, son los mismos. ¿Sí? Nada más que aquel pueblo cometió estos errores y Dios los castigó. Pregunta, ¿nos gustaría ser castigados por Dios? La respuesta es obvia, la respuesta es sencilla, es más, no necesita respuesta. ¿Sí? Dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día, murieron ¿cuánto? 23,000. En el 9 viene otro pecado. Dice, ni tentemos al Señor. El tentar al Señor. ¿Qué es tentar al Señor? Es provocarlo. Es provocarlo a ira. Es hacer que se enoje. Es hacer que se encienda su ira en contra de nosotros. Así que debemos evitar tentar a Dios. Dice el verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Imagínense, Dios les envió serpientes para que los mordieran y murieran. Si algo estamos aprendiendo aquí, es, por ejemplo, las consecuencias del pecado. ¿Cómo reacciona Dios respecto al pecado? Nosotros nos equivocamos a veces respecto al pecado. Pensamos que no nos mira. Pensamos que es un pequeño pecado. Pensamos que es algo insignificante. Pensamos que Dios no se va a dar cuenta. Pensamos que Dios no lo va a tomar en cuenta. Pero lo que estamos viendo es que en cada uno de los pecados que su pueblo cometió en el Antiguo Testamento, ¿qué creen? Dios supo, Dios se dio cuenta y Dios actuó. Si algo debemos aprender de esta palabra llamada pecado, es que no va a ser pasada por alto. Si algo deja claro Dios en su Sagrada Escritura, es que los pecados nunca van a ser puestos en el olvido, a menos que la gente se arrepienta, a menos que lo sepamos confesar, a menos que podamos encontrar la manera, o a menos que podamos encontrar en la Biblia de lo que Dios dice para que Él perdone nuestros pecados. ¿Sí? Allí está el
versículo 9. Entonces cometieron el pecado de la codicia, el pecado de la idolatría en el versículo 7, fornicaron en el versículo 8 y todavía tientan al Señor. Dice, ni tentemos al Señor. Dice, ¿por qué? Porque perecieron mordidos por las serpientes. Verso 10, la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Murmuración es decir algo por en voz baja. O sea, tratar de decir algo intentando que la gente no le ponga mucha atención, pero la gente sí lo va a oír. Sí. Un rumor, un comentario, pero que todavía no ha llegado a la persona correcta para que se solucione la situación que provocó ese rumor. Sí. Así que dice, hasta murmuraron. Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pues ahí se habla de destrucción por una murmuración. Así que, ¿qué es lo que tenemos en la Sagrada Escritura? Que Dios nos está enseñando, Dios nos está diciendo con toda claridad, mira, este pueblo que yo tuve cometió estos pecados y yo les hice esto. Y quiero que entiendas que si tú cometes los mismos pecados, también vas a pagar las consecuencias. También vas a pagar por tu pecado. Entonces, debemos poner atención en la consideración que tenemos respecto al pecado. Porque si sabemos que hemos cometido algún pecado y no hemos pedido perdón, entonces tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y tal vez pensemos, pero si todavía estamos vivos. Sí, estamos vivos físicamente, pero espiritualmente ante los ojos de Dios estamos muertos. Isaías 59, versículo 1 y 2, dice que el pecado es algo que nos separa de Dios. Véanlo. Isaías está en el Antiguo Pacto y nos enseña que el pecado es algo que separa de Dios. Isaías 59. Sí. Y a los que les gusta anotar, ¿listos? Porque les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 citas que nos hablan de este mismo tema. El pecado separa de Dios. Por algo Dios nos está enseñando lo que es el pecado. Por algo Dios nos está enseñando cuáles son las consecuencias del pecado, porque Dios no quiere que nosotros estemos lejos de Él. ¿Sí? Miren Isaías 59. Las que anotan, ¿listas? Aquí en Isaías 59 anoten Deuteronomio 31, 18. ¿Ya? Ahora anoten Isaías 1:15. Isaías 1:15. Ahora anoten Ezequiel 39:23. Ahorita vamos a ir cita por cita. Ezequiel 39:23. Anoten Miqueas capítulo 3, verso 4. También Isaías 64:7. ¿Ya? Y por último, Jeremías capítulo 33, verso 5. Jeremías 33, verso
5 igualmente nos va a enseñar la misma cosa. ¿Sí? Dice, leamos Isaías 59 para saber de qué nos va a decir. Isaías 59. Esas citas eran solamente para que las escribieran las que están anotando. Ahora las vamos a leer. Dice Isaías 59, verso 1 y versículo 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Mi mano está extendida, mi brazo está dispuesto para salvar. Yo estoy dispuesto para alcanzarte. Yo no quiero que tú estés caído, yo te quiero levantado. Yo no quiero que tú estés en pecado. Yo te quiero limpio y yo estoy listo para recibirte. Yo estoy listo para escucharte. Dice, no se ha cortado mi mano, ni se ha agravado mi oído para oír. O sea, nuestro Dios es un Dios que está dispuesto a recibirnos. Pero hay un problema, el versículo 2 comienza con un pero. Y siempre que veamos ese pero, lo más seguro es que significa dificultades. Dice, pero vuestras iniquidades. Subraya la palabra iniquidades. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? O sea que, ¿qué vimos en el versículo 1? Que Dios está dispuesto. Dice que su mano no se ha cortado. O sea, su mano está así. Sí. Estirada, extendida hacia quién, hacia nosotros, con la intención de alcanzarnos. Entonces, si Dios tiene la intención de alcanzarnos, ¿cuál debe ser nuestra intención? ¿De acercarnos a Él o de alejarnos de Él? Obviamente que Dios desea que nosotros aceptemos su invitación, que nosotros aprovechemos esa oportunidad. Y debemos entender que es mientras estemos vivos que nuestro Dios nos concede esa oportunidad. ¿Sí? Así que mientras Dios ha hecho todos los esfuerzos por alcanzarnos, por escucharnos, por salvarnos, ¿sí? Nosotros con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, lo único que hacemos es alejarnos de aquel que nos quiere cerca. Dios no es uno que nos quiera alejados. Dios nos mira a nosotros como sus hijos. ¿Quién quiere a sus hijos lejos? A veces se casan y se tienen que ir. Bueno, pues, ni modo, es su vida. No podemos hacer nada, ¿verdad? Pero no nos quedamos contentos. No nos quedamos alegres. Y no pensemos que Dios se alegra mientras sus hijos se están alejando. Mientras su obra, mientras su creación que Él hizo para su gloria, para su alabanza, se está alejando de Él. ¿Sí? Dios dice, debes tener cuidado con tus iniquidades. Debes tener cuidado con tus pecados. ¿Por qué? Porque estos te van a alejar de mí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que hagamos rápidamente la pregunta, ¿qué es el pecado? Que hagamos rápidamente la pregunta, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué quiere decir Dios con pecado? ¿Qué quiere decir Dios con iniquidad? Investigar las cosas que no le agradan a Dios. Investigar las cosas que hacen enojar a Dios. Porque ya vimos algunas cosas que Él hace cuando se enoja. Y eso sin contar que al día del juicio en el que todos vamos a estar,
¿sí? La Sagrada Escritura le llama el día de la ira de Dios. Así que, si va a haber un día del juicio, si vamos a rendir cuentas por todas las cosas que hacemos, buenas y malas, y a ese día se le llama el día de la ira, bueno, pues estos de los que hablamos aquí, la van a pasar, si comparamos el castigo para el día del juicio, va a ser menos grave que lo que nos espera a nosotros en el día del juicio. ¿Sí? Así que Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, está recibiendo esta enseñanza, y Dios nos concede hoy en día recibir esta enseñanza y aprender a no cometer los errores que otros cometieron. ¿Sí? Ahora, aprovechando que estamos en Isaías, vamos al capítulo 64, verso 7. Aquí está cerquitas. Dice el versículo 7. Dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, aquí viene la parte que nos interesa, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías capítulo 64, versículo 7. Dice: escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar. ¿Sí? Marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de nuestras maldades? Que Dios va a ocultar de nosotros su rostro y simplemente nos va a dejar que nos marchitemos. ¿Qué significa marchitar? En donde hay una flor, allí alcanzo a ver una flor y está viva, tiene su color, tiene su aroma, tiene toda su belleza, pero esa belleza no la va a tener por siempre, porque esa flor va a crecer, se va a caer al suelo, y cuando caiga posiblemente todavía vaya muy bonita, muy aromática, pero a los días ya va a perder toda su belleza. Entonces, ¿qué es marchitarse? Pues perder todo nuestro atractivo, nuestra belleza, aquello por lo cual nos preocupamos tanto, que por eso nos bañamos, nos peinamos, nos cambiamos de ropa, nos ponemos una crema, nos ponemos las mujeres, una trenza a la derecha, otra a la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se quieren ver bien. ¿Y qué pasaría si tomamos la iniciativa de vernos bien, pero para con Dios? Que Dios nos vea bien, que Dios nos vea con gozo, que Dios nos vea con alegría, que Dios nos vea como una cosa apreciada, que Dios nos vea como algo propio, porque eso es Dios, es lo que Dios nos está ofreciendo, que seamos de Él, y solamente de Él, que nuestro corazón sea de Él, que nuestra vida le pertenezca, que nuestros hechos sean para su gloria, sean para su alabanza, que lo que pensamos sea en su palabra, que lo que veamos sean sus mandamientos, sean buenas obras, que lo que entra por nuestros oídos sea un estudio de su palabra, ¿sí? Que lo que sale por nuestra boca sea cosas agradables, sea alabanza, sea oración, sea agradecimiento, sea gloria para nuestro Dios.
De esa manera, Dios nos va a ver como algo agradable. Pero mientras estemos en nuestros pecados, no podemos esperar que Dios nos vea bien. Sí. Pregunta, ¿quién de nosotros festeja a sus hijos cuando se portan mal? ¿Quién? ¿Quién le dice, felicidades hijo, te portaste mal en todo el día, sigue adelante, sigue así? ¿Verdad que no? No, al contrario, pensamos rápidamente, ¿qué le voy a hacer a este? ¿Qué le voy a hacer a Pepe cuando se porte mal? ¿Sí? Porque nomás la carita tiene Pepe. ¿Sí? Entonces, Dios es exactamente igual a nosotros, quiere hacernos bien, quiere que nos vaya bien. Dios hasta tiene un lugar en los cielos para nosotros. Anoten, 2 a los Corintios, capítulo 5, verso 1. 2 a los Corintios, capítulo 5, verso 1. ¿Cómo dice? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso dice 2 Corintios capítulo 5, verso 1. ¿Sí? ¿Sí? Dice que tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, eso es algo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Jesucristo, allá en Juan 14, desde el versículo 1, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Así que Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, voy a ir a preparar lugar para vosotros. Y el apóstol dice, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 1, que esas moradas, que esa casa, que ese edificio, o ese lugar, o como le querramos llamar, ya está listo. O sea, ¿qué significa esto? Que allí es el lugar donde Dios nos quiere. Dios nos quiere con Él. Dios nos quiere a su lado. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que su obra, que su creación, termine allá en los cielos. Cuando su Hijo Santo regrese, cuando suceda el juicio, si Dios quiere que nos vaya bien en ese juicio. ¿Quién de ustedes les recuerda Juan 3:16? Los hermanos no. Los que nos visitan. Es obvio que los hermanos sí se lo saben porque lo predicamos todo el tiempo. ¿Sí? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que allí está manifestado el amor de Dios. Allí está manifestado la grandeza del amor de Dios. Allí está manifestado un deseo de Dios. El deseo que Dios tiene de que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Lo mismo dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, debemos de cuidar nuestros hechos. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está viendo. No hay algo que hagamos que se le pase a Dios. No hay algo que digamos que Dios no escuche. No hay algo, por más insignificante que se nos parezca, ay, me robé 5 pesos. ¿Qué son 5 pesos, verdad? Dios dijo, no robarás. Punto. No dijo más. Sí. Ahorita hay mentiras pintadas de color de rosa. Hay mentiras necesarias a veces para no herir el sentimiento, ¿no?, de las personas, pues nos atrevemos a decirle, te ves bien. ¿Sí?
cuando realmente pues no es. ¿Sí? O que recibimos un regalo que no nos gusta. Ah, qué bonito, gracias, me gustó mucho. ¿Sí? Debemos de tener cuidado con esta clase de comentarios que hasta parece que no son pecado. El problema es que estamos mostrando un rostro que no es el verdadero. Estamos mostrando un rostro que no es el real. Y pues eso es algo muy feo. Mostrar alegría cuando por dentro hay tristeza, ¿sí? Pues es un gran problema. ¿Sí? Y delante de Dios no podemos hacer eso porque Él nos mira por fuera y también nos mira por dentro. Y Jesús fue uno que reclamó mucho la hipocresía de los fariseos en el primer siglo, la hipocresía de los escribas, la hipocresía de los judíos. En el capítulo 15, en el capítulo 23, les llama hipócritas como 15 veces. ¿Sí? Entonces, cuidado con la hipocresía, porque también es otro pecado. Esto dice Isaías capítulo 64, verso 7. Dice, no hay quien te invoque. Dice, no hay quien se despierte para apoyarse en ti. O sea, no hay quien se apoye en Dios. No hay quien se apoye en el Dios verdadero. Y debido a esto, tú escondiste tu rostro. Diste, y debido a esto nos dejaste martitar en nuestras maldades. Entonces debemos poner atención a nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué es pecado? Pecado es, así literalmente significa errar el blanco. Eso es pecado. Errar el blanco. O sea, ¿qué es un blanco? Es una meta. Es algo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Pero resulta que nosotros, en lugar de poner nuestra mirada en ese blanco, pues lo ponemos en las riquezas, lo ponemos en el gozo, en los placeres, en los afanes, en nuestras ocupaciones, y el blanco está aquí, pero nuestra mirada está puesta para otro lugar. Por eso es cometer pecado, errar el blanco, errar en alcanzar el blanco que Dios nos ha puesto para que nos sirva de dirección. ¿Sí? Errar en poner nuestros ojos en ese blanco. Realmente los problemas nos distraen, las enfermedades nos distraen, la epidemia como esta que pues estamos viviendo, sí, pues nos llama la atención. Hay muchos problemas económicos, hay muchos enfermos, muchos muertos también, ¿sí? Y pues distrae nuestra atención, ¿sí? Nuestros afanes en casa, en el trabajo, ¿sí? Distraen nuestra atención y pues cerramos el blanco, ¿sí? Y cuando erramos el blanco, pues comenzamos a pecar. ¿Por qué? Porque dejamos la dirección. Dejamos el blanco que Dios nos pone, y el blanco es Jesús, es la cruz. Es la cruz de Jesús, la cruz en la cual Jesús murió. La cruz en la cual Jesús derramó su sangre, ¿sí? Y sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido por causa de nuestros pecados. Así que pecado es errar el blanco. Pecado también es transgredir la ley de Dios. O sea, ir más allá de lo que Dios dice.
Dios dijo, por ejemplo, en los ejemplos que vimos dentro de los 10 mandamientos allá en Éxodo 20, dice no codiciarás, y vimos que su pueblo codició. ¿Sí? Vemos que Dios enseña mucho en Levítico 18, 19 y 20 acerca de la inmundicia sexual, acerca de los pecados sexuales. En esa parte de la Sagrada Escritura, Dios va mencionando pecado tras pecado, dejando claro y diciendo, esto no lo vas a hacer, esto tampoco lo vas a hacer, y esto otro tampoco lo vas a hacer. Y vimos en 1 Corintios capítulo 6 que el pueblo se levantó a fornicar. O sea, ¿qué estaba haciendo Israel con el mandamiento de Dios? Estaba transgrediéndolo. O sea, pecado es ir más allá del mandamiento. O sea, Dios dice no, pero yo digo sí. Y decir sí a lo que Dios dice no, pues es un gran problema. Y decir no a lo que Dios dice que sí, pues no es otra cosa más que desobedecer. ¿Sí? Así que debemos cuidar la idea o el pensamiento o la consideración que tenemos respecto al pecado, porque no es cosa sencilla. El pecado no es como el diablo lo quiere poner. ¿Cuáles son las palabras de Satanás respecto al pecado? ¿Qué le dijo a la primera mujer allá en el huerto? ¿Qué le dijo? No morirás. Cuando Dios había dicho con toda claridad, de todos de los árboles que hay en el huerto vas a poder comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no vas a comer. Dios dijo no, pero la mujer dijo sí, porque escuchó palabras de engaño. Y la pregunta es, ¿qué es más agradable? ¿Sí? ¿Qué es lo que trae más gozo? ¿Lo que nos prohíbe Dios o lo que según Satanás dice que nos está permitiendo? Para Eva fue más agradable lo que decía Satanás que lo que Dios había dicho. Hasta ella dijo, no, Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero de este no. ¿Sí? Porque el día que comiéramos de él, pues íbamos a morir. Y era cierto. Pero le dijo el diablo que no es así. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual a Dios. Imagínense, tú vas a ser igual a Dios. Igual a Dios. Bueno, pues entonces sería bueno comerlo, ¿no? ¿Sí? Y ya sabemos qué hizo. ¿Qué hizo? Pues comió de él. ¿Sí? Y la gente, a partir de ese momento, según Romanos capítulo 5, versículo 12, ha venido cometiendo el mismo pecado. ¿Sí? Dice que todos pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué nos enseña eso? Que el pecado pasó a nosotros no por herencia, no en la sangre, no en los genes, no en las venas, no, sino por medio de las obras que aprendimos allá, que aprendieron las gentes aquellas en su tiempo y siguieron cometiendo el mismo pecado. ¿Sí? Escuchando los mandamientos de Dios, escuchando los mandamientos del enemigo de Dios, y lamentablemente terminando haciendo lo que Satanás estaba diciendo. Pero la pregunta es, ¿a quién estamos dispuestos a obedecer?
¿A quién estamos dispuestos a oír? ¿A quién estamos dispuestos a creer? ¿A quién estamos dispuestos a obedecer? ¿A quién estamos dispuestos a sujetarnos? Satanás no nos va a ofrecer cosas desagradables, ni que duelan, ni que sean amargas, ni que sean ácidas. Puras cosas sabrosas, bonitas, agradables, que te hacen sentir bien. ¿Sí? ¿Y Dios qué ofrece? Dios dice, quiero que soportas el sufrimiento. Dios dice, quiero que soportes la tentación. Dios dice, quiero que soportes la prueba. Sí. Quiero que aprendas a sufrir como yo permití que mi hijo sufriera por ti. ¿Y qué es lo que aparentemente suena mejor? ¿La verdad? Sí. La verdad, Satanás dice, come, bebe, mañana vas a morir, nada va a pasar. La frase de Satanás desde el principio fue, no morirás. Cuando Dios había dicho, vas a morir. ¿Sí? Y la respuesta final, ¿en quién está? Está en nosotros. Dios no nos va a obligar a creer en Él. La Escritura no nos va a obligar a creer en Jesús. La Escritura no nos va a obligar a obedecer a Jesús. La Escritura nos va a enseñar para que nosotros aprendamos qué es el pecado, quién es Dios, qué ofrece Dios, qué quiere Dios y que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Si no hemos aprendido algunas cosas, pues hay que seguir estudiando. ¿Sí? Mira, ve a Salmos. Salmo 32. Este salmo lo escribió el rey David. Y este salmo va junto con el Salmo 51, que es donde David habla de aquel pecado que cometió con una mujer. ¿Sí? El rey David cometió un pecado, fornicó, adulteró, trató de esconder su pecado y terminó hasta en el homicidio, mintió, mostró un rostro falso, ¿sí? David, y terminó asesinando al esposo de la mujer con la que él fornicó. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en el Salmo 32. Dice, bienaventurado, desde el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David es uno que con todas sus palabras, que con todo su significado, nos expresa el significado de estar en pecado. ¿Por qué? Porque él lo vivió en su carne, porque él lo sufrió en su carne. En los tiempos de David, el profeta era Natán. Natán vino y le dijo, tú estás en pecado. Y él reconoció su falta y dijo, he pecado contra Dios. Y Natán dijo, Dios ha perdonado tu pecado, pero la espada no se va a separar de tu casa. Y comenzaron los problemas más grandes para David comenzaron ahí. Su hijo Absalón se rebela. Otro hijo comete pecado con otra hija del rey David. Absalón se rebela contra él y lo hace huir. Sí.
lo hace huir de Jerusalén. El rey David, cuando jamás había huido de nadie, ahora está huyendo de su propio hijo. Y pecado tras pecado y consecuencia tras consecuencia. David es uno que vivió las consecuencias, que sufrió las consecuencias de su propio pecado. Y sobre eso nos habla aquí. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, la bienaventuranza de ser perdonado. Dice, la bienaventuranza de que el pecado sea cubierto. Dice el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, David había vivido esto. Estuvo en pecado, pagó las consecuencias muy duras respecto a su pecado. Y dice el versículo 3, mientras estuvo en pecado, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Esto es poesía, ¿eh? Salmos es poesía. Job, Salmos y Proverbios, Eclesiastés y Cantares son poesía. Pero tiene que explicarse con toda claridad. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, que el pecado, según David, le caló hasta los mismos huesos. ¿Sí? O sea, ¿cuál era el alivio de David? No había alivio. ¿Cuál era el motivo de gozo para David? No había ningún motivo de gozo. ¿Había paz? No. Esa frase, se envejecieron mis huesos, encierra lo peor de lo peor que le pudo haber pasado al rey David. Y dice, en mi gemir todo el día. O sea, ¿cuál es el descanso que tuvo por su pecado? Dice, todo el día. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No pensemos que la mano de Dios va a dejar de agravarse sobre nosotros mientras estemos en pecado. Esto es algo que el rey David nos está explicando con su propia vida. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso ¿cuál? El 5. Mi pecado te declaré. Dice, y no encubrí mi iniquidad. O sea, hubo un momento en que el rey David decidió ya no tratar de esconder ese pecado. ¿Por qué? Otra vez, porque estaba viviendo en carne propia las consecuencias del pecado. Tal vez nosotros todavía no estemos viviendo en carne propia las consecuencias del pecado. Pero cuando venga Jesús, cuando seamos llamados a cuentas, cuando veamos de cerca el castigo eterno, cuando veamos de cerca esa cosa llamada infierno, al que nadie quiere ir, ¿o sí? Nadie quiere ir. Pero ¿cuál es el problema? Nadie está haciendo para evitar ir ahí. Y al cielo todos queremos ir, pero también hay un problema. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder ir al cielo. ¿Sí? Entonces, dice el verso 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el versículo 8, ¿cómo dice? Hasta lo cantamos en la iglesia, ¿cómo va? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora acompañen eso con el versículo 9. No seas como el caballo, no seas como el mulo. Dice, sin entendimiento que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, en otras palabras, Dios no nos va a tratar ni como el caballo ni como el mulo. ¿Quién sabe de caballos aquí?
Y sabemos perfectamente que pues un caballo no entiende un por favor. Los caballos entrenados, sí. Llévame a casa, pues todo caballo conoce su potrero. Que vamos a casa y nos vamos. Una vez yo me perdí en el monte, andaba en caballo y dije, ¿cómo le voy a hacer para regresar? ¿Saben qué hice? Le solté la rienda al caballo y le dije, arre, vamos a casa. Y me sacó del monte. ¿Es cierto? No les estoy mintiendo. ¿Sí? Entonces, Dios no nos va a tratar como los caballos, ni como los mulos, porque si al caballo no se le pone el freno y los aprestos, pues simplemente no nos van a hacer caso. Me gustaría escuchar que Pepe dijera, no hermano, yo a mi caballo le digo, en la siguiente calle, a la derecha. Y ahí va el caballo por allá. Caballo, a la izquierda. Siguiente calle, a la izquierda. ¿Y sabe qué, hermano? El caballo me obedece. ¿Sí, Pepe? ¿Así son? No, si no le jala la rienda, simplemente se va para donde él quiere. Así que Dios no nos va a tratar como los animalitos. ¿Sí? Cuando el arca de Noé dice claramente, Dios trajo aquellos animales al arca. No vinieron solos. Dios trajo aquellos animales al arca de Noé. Sí. Ahora Dios tiene un arca. En el Nuevo Testamento hay un arca. El arca de Noé era para salvación. En el nuevo pacto Dios tiene un arca para salvación. Y esa arca es la iglesia. Dios tiene una iglesia y dice que en esa iglesia hay salvación. Entonces, si vamos a buscar salvación, en el tiempo de Noé era estar en el arca. Y en el arca había solamente 8 personas. Un montón de animales había, pero solamente 8 personas. La iglesia no está hecha para salvar a 8 personas. La iglesia está establecida para que todo el mundo sea salvo. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, dijo, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la primera definición de iglesia en la Biblia viene en Hechos 2:41 junto con el 47. Anótenlo, porque con esto ya vamos a terminar. Sí. Hechos 2, versículo 41, junto con el versículo 47. ¿Qué dice el versículo 41? ¿Lo tienen? Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice que el evangelio se predicó, la predicación llegó a su conclusión, ¿sí? Se hizo la invitación, la gente preguntó qué tenemos que hacer en el versículo 37, y en el versículo 38 se le dice qué tienen que hacer. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, van a recibir el Espíritu Santo como regalo, como don, como dádiva. Y entonces llegamos al versículo 41, que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Con la palabra solamente podemos hacer 2 cosas. Con lo que nos enseña la Biblia solamente podemos hacer cosas. O recibirlo, o rechazarlo. Y esto es decisión propia de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos qué hacer
con las cosas que nos están ofreciendo. Dios nos está ofreciendo salvación. Depende de nosotros tomarla. Dios nos está ofreciendo vida eterna. Depende de nosotros tomarla. Mientras el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas, no dice a qué fueron añadidos. Pero el versículo 47, su compañero, dice, sí dice a qué fueron añadidos. El versículo 47 dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es la primera vez que se menciona la iglesia establecida. Esta es la primera vez que se menciona la iglesia como algo que Dios ya está utilizando. ¿Por qué? Porque dice, el Señor añadía a la iglesia. Dios ya estaba trabajando en su iglesia. Así que en Hechos 2, versículo 47, la iglesia ya no es una promesa. Ya no es una profecía. La iglesia ya está establecida. Y en Hechos 2 están en el primer siglo. Están aproximadamente en el año 33. ¿Sí? Están en la ciudad de Jerusalén. Cuantas cosas querramos investigar acerca de la iglesia, sobre la fecha, la hora, ahí están. O sea, Dios ha establecido una iglesia. Y la invitación que les vamos a hacer es que averigüen en las Sagradas Escrituras lo que dice acerca de la iglesia. Porque la Biblia contiene absolutamente todo lo que la iglesia tiene que hacer. Si Dios ordena cantar, Dios dice qué es lo que se tiene que cantar y de qué manera se tiene que cantar y con qué se tiene que cantar. Si Dios dice que en la iglesia se tiene que orar, Dios dice la manera correcta en que se tiene que orar. Si Dios dice que la iglesia es el grupo de los salvos, ahí en el versículo 47, porque dice, añadía a los salvos. Si la iglesia, por primera definición, es el grupo de los salvos. O sea que en esa iglesia de la que habla Hechos 2, en esa hay salvación. Y si conocemos otra iglesia que no se sujete a lo que está escrito que tiene que hacer esa iglesia, simplemente no es la iglesia del Señor. ¿Sí? No es el grupo de los salvos. ¿Sí? Entonces, aquí la invitación es que tomemos precauciones. ¿Por qué? Porque en Dios todos creemos. Preguntemos en la calle cuántos creen en Dios y el 99% ¿qué va a decir? Yo creo en Dios. ¿Sí? Pero a su manera. De la manera como él piensa que es correcto, pues yo me porto bien, yo no me drogo, yo no tomo, yo cuido a mis hijos, a mi mujer, yo soy buena persona. Sí, ser bueno es correcto. Pero pregunta, ¿es suficiente? La Biblia dice que no. ¿Sí? Porque la gente buena hace cosas buenas. ¿Sí? Así que Dios no nos va a obligar a que vayamos a Él. Dios dice, el versículo 8, dice Dios, yo te voy a hacer entender, te haré entender. Yo te voy a enseñar, dice, te enseñaré el camino en el que debes de andar. Pero Dios nunca dice, pero te voy a amarrar para ponerte en este camino y que jamás te desvíes de él. Dios no dice así. ¿Sí? O sea, Dios quiere que de voluntad le busquemos. Dios quiere que sea nuestra propia decisión, mediante lo que Él nos hace entender, mediante lo que Él nos enseña, y no lo que nosotros pensamos, porque a veces lo que pensamos no es exactamente lo que Dios dice. ¿Sí? Hay que meternos a la Biblia, hay que meternos a la Sagrada Escritura y darnos cuenta
¿Qué es lo que nos enseña respecto al pecado como lo vimos hoy? Algunos cometieron pecado y sufrieron las consecuencias. Y si nosotros cometemos pecado, ¿no vamos a sufrir las consecuencias? La respuesta es sí. ¿Sí? La respuesta rápida es sí. La respuesta obvia y más sencilla es que sí. ¿Sí? Porque para Dios ningún pecado va a quedar sin castigo. Entonces empecemos a preguntarnos cuántos pecados hay en nosotros. Y si solamente hay uno, recuerden, Adán y Eva cometieron un solo pecado. Moisés cometió un solo pecado y no entró a la tierra prometida. ¿Sí? David se le atribuye un solo pecado y le fue de lo peor. No piensen que por tener un pecado no va a pasar nada. Un solo pecado, ¿sí?, es capaz de ponernos en la condenación eterna, en el infierno al que nadie quiere ir. La última pregunta es, ¿qué estamos haciendo para no ir ahí? Y si queremos ir al cielo, ¿qué estamos haciendo para poder ir al cielo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ya terminamos el estudio. ¿Hay preguntas? ¿Anotaron? Entonces pregunto yo. No. Sí. Dios les bendiga. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por estar en esta reunión. Gracias por acompañarnos. Gracias por prestar sus oídos. Gracias por prestar su atención a este estudio de la Sagrada Palabra de Dios. Vamos a cantar un himno.